a poder hacer una miniatura con una montañita de libros. Siempre he querido hacer una y nunca he podido. Y además si lo hago así, no hago spoiler. Espero de verdad que no se esté escuchando ahora mismo a los niños de la urbanización, pero es que hace un calor. Ha llegado el verano al Corte Inglés. Ahora mismo en mi casa, que no es normal. Hace una semana yo tenía frío. Esta semana tengo calor y necesito tener las ventanas abiertas para poder grabar. Y obviamente a las horas a las que estoy grabando hay un montón de niños en la urbanización. Entonces, si se escuchan gritos de niños jugando de fondo, pido perdón. El setup es el que es. ¿Qué tal, bonicas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo más de mi canal. Yo soy Chibi y hoy vengo a hablaros. Sé que es algo raro, pero si me conocéis, sabéis que a mí me encanta cocinar. Me encanta demostrar mi amor a través de la cocina. Si cocino para ti es porque me caes muy bien y te quiero un montón y quiero alimentarte. Y una de las maneras en las que me he enamorado de la cocina ha sido a través de mi familia. ¿Qué pasa? Que hay un montón de amigas mías que no saben cocinar. Y no me refiero a freírte un huevo y sobrevivir. Todo el mundo sabemos sobrevivir, espero. A mí yo me refiero a realmente cocinar bien, tener, digamos, tu compendio, tu librería de libros de recetas de las que tú puedes decir, ay, recuerdo perfectamente que esta receta de este libro me encanta para hacer cuando vienen amigos a casa, o comprendo perfectamente cómo funciona esta receta, pero como a mí no me gustan estos ingredientes, los voy a cambiar para poder adaptarlos dependiendo de lo que a mí me gusta o lo que no me gusta. Y como sé que hay un montón de gente que no cocina, y con cocinar me refiero a meterse en la cocina realmente, a cocinar platos nutritivos, a platos sanos, a platos que te llenan y que están sabrosos, vengo a traeros 5 libros que me encantan de cocina para tener en casa y que recomiendo a cualquier millennial y generación Z que me esté viendo. En verdad son más de 5 porque hay 2 extras. Para empezar, yo sé que ahora mismo vivimos en un sistema capitalista que no nos deja tiempo para nada y que ponernos a cocinar comida caliente y comida nutritiva durante todos los días puede ser una tarea horrorosa, sobre todo cuando no tienes ni idea de qué hacer para comer. Para mí, personalmente, una de las cosas que más me molestan de tener que meterme en la cocina semanalmente es elegir qué voy a comer. Si sois de estas personas, el libro que os recomiendo es Cómo cocinar en 2 horas para toda la semana. Este libro en concreto es el que tengo yo, pero cualquier de este estilo, en los que lo que pasa, básicamente te preparan un mes entero de meal prepping, básicamente tú vas preparando las comidas o vas preparando los ingredientes y luego vas montando las comidas antes de comer. Este para mí es una época en la que cuando Kernel y yo los dos trabajábamos fuera y los dos estábamos hasta arriba y lo único que podíamos era comer de tuppers, pero seguíamos queriendo comer muy bien. Este libro nos salvó meses y meses y meses de no tener que pensar en qué recetas íbamos a tener que hacer, qué lista de la compra teníamos que preparar y cómo teníamos que prepararlo en el poco tiempo libre que teníamos. Y os explico. En este libro tenéis toda esta parte de aquí del principio, que es básicamente la preparación. Básicos que tener en vuestra cocina, ingredientes básicos que siempre tendríais que tener o en la alacena o en el frigorífico por si acaso algo se os descuadra. Luego viene con un planning semanal en el que te van contando cuál es el menú y cuál es la lista de la compra que tenéis. O que tenéis en la alacena y en el frigorífico ya, o que tenéis que ir a comprar. El planning de cómo organizar las cosas que van al horno en el horno, o en este caso la air fryer, que es más barata que conectar el horno, las cosas que tienen que hervir, que estén hervidas todas al mismo tiempo, las cosas que tengan que saltearse, que se salteen todas al mismo tiempo. Si habéis visto algún vídeo mío en la cocina, sabéis que mi cocina es extremadamente pequeña y Kernel y yo, los dos metidos en la cocina, podemos gestionar la comida de la semana entera en 2 horas, los dos juntos, con muy poca superficie, y éramos capaces de hacerlos gracias a este libro. Este es el primer libro que voy a recomendar siempre, porque además tenéis toda la receta y la preparación y una foto de cómo queda en el tupper. Estaba todo buenísimo. Queréis ver, aquí es donde tenéis todas las fotografías de cómo quedaría el tupper. Y la verdad es que estos platos están muy buenos, llenaban un montón. Además era una época en la que tanto Kernel como yo estábamos entrenando un montón y necesitábamos ese boom de nutrientes en nuestro cuerpo para poder aguantar. El segundo libro que os voy a enseñar es un libro que, si no sois otakus, es altamente probable que no os llame la atención. Si os gusta la cocina asiática, si os gusta la cocina japonesa y si os gustan los caldos, un libro recetario de ramen es necesario en vuestra cocina. No lo digo yo, lo dice el código millennial. En este caso, este libro en concreto, que como podéis ver tiene unas fotos muy chulas, lo que te cuenta un poco es la historia del ramen, de dónde vienen los diferentes tipos de ramen dependiendo de la zona de Japón en la que estás, qué es el umami y cómo se puede encontrar el umami en otras partes del mundo, partes básicas que tienes que tener en la cocina cuando tienes que preparar ramen. No todo el mundo tenemos la cantidad de cosas que requiere un ramen de 12 horas de cocción. Nadie necesita meterse 12 horas en la cocina. Os lo digo porque yo lo he hecho.
por probar. Está igual de bueno el que haces un rato en la olla express, no nos vamos a mentir. Es que además también en este libro te cuentan las diferencias de los fondos, por ejemplo, un fondo hecho de alga, un fondo hecho de huesos de pollo, caldo hecho de huesos de cerdo. Cómo equilibrar los complementos que le vas a poner al ramen, porque el ramen al final es una base que es un caldo, que tiene lo que le mete el boom de sabor al ramen es el tare. Y luego tiene siempre los fideos, una proteína, una verdura, algo crunchy, digamos como los toppings, los complementos. Puedes darle esos últimos toques al ramen para que el ramen que te haces tú en tu casa pase de ser el ramen pocho que es caldo y fideos a ponerte, es que se me está haciendo la boca agua, a ponerte un ramen en condiciones que es la envidia y que por ejemplo yo siempre que viene alguien a casa le preparo un ramen. Cómo montar un cuenco de ramen, que esto para la gente que no sepáis de caldos y de ramen pues está también muy bien. Que podéis elegir el ramen que queráis dependiendo de los diferentes caldos base que le vayáis a poner. Y además tienes las recetas básicas y las recetas especiales, que por eso a mí me gusta muchísimo este libro en concreto. Tienes cómo preparar, por ejemplo, el chashu de cerdo. Luego además vais a poder ver cómo podéis hacer un fondo de cerdo que se llama tonkotsu, cómo lo podéis hacer de manera tradicional, que es como unas 12 horas de cocción a fuego lento, o cómo podéis hacer el fondo rápido, que es básicamente meter las cosas en la olla express y ya tienes un caldo de cerdo buenísimo para poder utilizarlo en los ramenes. Te aparecen un montón de recetas utilizando esa base de ramen en la que le podéis poner diferentes toppings y le podéis poner diferentes tipos de fideos y quedan todos buenísimos. Yo los que más he aprovechado de este libro han sido las recetas de base de cerdo y de base de pollo y están increíbles. Siguiente libro de cocina que recomiendo tener. En este caso, si tenéis un slow cooker. ¿Qué es un slow cooker? Es una olla de cocción a fuego muy lento. Es de las que tú enchufas, pones algo durante 5 horas a fuego lento y eso se hace solo. Por ejemplo, yo lo utilizo muchísimo para hacer guisos o para hacer lentejas y legumbres. ¿Por qué? Pues porque estas 5 horas a un fuego lento no tienes ni que mirarlo, porque literalmente tú lo pones ahí y te olvidas. Y además, si lo haces, por ejemplo, por la mañana temprano, tiene una opción cuando termina la cuenta atrás en el que lo mantiene caliente. Estas ollas de cocción lentas, la marca digamos más conocida es la Crock-Pot. Si tenéis una Crock-Pot o una slow cooker, este libro, que me lo regaló Kernel hace relativamente poco, es increíble. Un top adentro con slow cooker. ¿Por qué? Porque son recetas de todo un poco, pero en las que tú preparas los ingredientes, lo echas en la slow cooker y te olvidas. Y es acojonante. Por ejemplo, champiñones guisados, verduritas asadas, una lasaña de verdura, cómo hacerla para que quede perfecto. ¿Tenéis slow cookers alargadas? Sí, yo la mía es redonda, entonces este tipo de cosas en vez de salirme así tan rectitas, a mí me salen redondeadas, pero bueno, no pasa nada. Callos con garbanzos, tenéis cuchareo, tenéis lentejas con costilla. Esta receta está muy buena. Y aquí os dicen cómo tenéis que poner los ingredientes dentro de la slow cooker, cuánta cantidad de agua, que es muy poca, le tenéis que echar y eso se guisa solito. Es increíble. Y además de eso podéis poner también a hacer guarniciones. Pimientos confitados, setas batata y menta, pescaditos, atún confitado con aromática, papas con choco. Las papas con choco es, por ejemplo, algo que hace la madre de Kernel súper bien y le queda súper bueno y mamma mía. Si necesitáis recetas que podáis ponerlos en una olla y olvidaros de que existen y que, por ejemplo, no es algo como una olla express que tienes que ser consciente cuando tienes que pararlo, cuando tienes que liberar la presión, cuando tienes que abrirlo, cuando tienes que vaciarlo, etc. Las ollas de cocción lenta vienen genial. A mí este libro en concreto, y tengo otro por aquí que también es de ollas de cocción lenta, pero es solo exclusivamente de guisos y de cuchareo, están increíbles. Este en concreto a mí me gusta mucho porque es muy completito y viene casi de todo. Este libro os va a parecer un poquito extraño y yo lo puedo llegar a entender. Si me estáis viendo desde Latinoamérica, este libro seguramente no os llame la atención. Pero en este caso es un libro que vi en la Feria del Libro del año pasado de aquí de Madrid, que es Recetas de la España vaciada. Si no sois de Madrid y sois de las provincias, como por ejemplo soy yo, que soy de Andalucía, sabréis que durante nuestra infancia, sobre todo los millennials, teníamos una cantidad de recetas brutales que habían pasado de generación en generación y que a día de hoy se han perdido un poco. Este libro recoge una cantidad de recetas brutal de casi todas partes de la península. Sobre todo se centra en las dos Castillas, Castilla y León y Castilla-La Mancha, porque la persona que escribe el libro, creo recordar que es de Castilla y León, por lo cual, no os voy a mentir, yo las introducciones en las que me cuentan su vida normalmente no me las suelo leer. Este libro en concreto a mí me gusta muchísimo porque la gran mayoría de etiquetas que estáis viendo aquí son porque este libro tiene recetas que yo hace años que no hacía porque se me habían olvidado que existían. Es un compendio de recetas de mi infancia
Como por ejemplo, a ver si consigo encontrar una que sea en condición. Champiñones al estilo castellano. Esta es una receta que recuerdo perfectamente de mi infancia, de que me la hacía mi tía, que es manchega, cuando íbamos al pueblo un fin de semana a ver a mis abuelos y a mi tía. Estos champiñones estaban buenísimos, yo recuerdo que siempre que íbamos me encantaba pedírselos. El pastel de patatas con carne es básicamente una lasaña de puré de patata y carne picada, como si fueras a hacer una boloñesa, pero sin el tomate, solamente la carne picada, especiada y cocinada, que luego montas y lo metes al horno para que la última capa de papita se gratine. Esta receta, yo recuerdo dar palmas con las orejas cuando mi madre hacía ¡me ha salido la receta andaluz! Saber que existe aquí, y mira que es lo más sencillo del mundo porque es puré de patata y carne picada, y ya está. Pero saber que existe aquí y que hay alguien que se ha preocupado de recogerlo, si puedo encontraros alguno, macarrones con chorizo, un clásico de los jueves en mi casa, cuando yo iba creciendo. Pisto manchego. Arriba la mancha, aguante. Toda mi infancia, a mí nunca me han gustado mucho los pimientos asados. Me han gustado un poquito y luego ya no podía más con la textura. Pero saber que está el pisto manchego aquí. El pisto manchego de mi tía, que jamás verá este vídeo porque no tiene internet, porque vive en un pueblo de Castilla-La Mancha. Ese pisto manchego, Dios mío de mi vida, de mi corazón. Todavía lo huelo. Es que yo huelo un pimiento en condiciones y es como... Huele a la casa de mi tía del pueblo, tío. Es huevos rellenos de atún. Huevos rellenos de atún, que hacía mi madre como una salsita rosa y luego una zanahoria así como rallada y se lo echaba por arriba y quedaba como muy fancy. Aquí está. Ay, las capas al ajillo. Me estoy muriendo de hambre, yo por qué hago estas cosas. Hay recetas de albóndigas tradicionales, clásicas. La única pega que le pongo a este libro, y es una pega pero porque yo soy así, es que el puchero andaluz, incluido el puchero blanco andaluz, aquí viene con ingredientes como chorizo y morcilla. Al puchero andaluz no se le echa chorizo y morcilla, ¿vale? Para todos los que me veáis y no sepáis de qué va la onda, el puchero andaluz se hace con huesos, con pollo, con ternera y con cerdo. Pero lo que se utiliza de la ternera es un cachito de magro y lo que se utiliza del cerdo son los huesos y lo que se utiliza, o sea, hay una punta de jamón, pero luego quitarle el jamón para hacer croquetas y, si acaso, o un contramuslo o una pechuga de pollo. La pechuga es mejor porque tiene menos hueso. Al puchero andaluz no se le echa chorizo y morcilla. Háganme el favor. Volviendo al tema del libro, este libro, sinceramente, es uno de mis grandes descubrimientos de la Feria del Libro. Y ya como último libro de cocina, os traigo Cómo cocinar al horno. Este libro me encanta, para empezar, porque la edición me gusta muchísimo. Es la típica edición de libro de recetas de la abuela, que tú lo ves en la estantería y tú dices, tiene sentido que esté ahí. Este libro es maravilloso. Si tenéis la suerte de tener un horno que consuma poco, este libro os va a arreglar la vida. Yo tengo la suerte de que cuando utilizo el horno, normalmente lo utilizo para hacer varias cosas al mismo tiempo. Pues, por ejemplo, pongo un guiso a hacer o pongo a asar algo al mismo tiempo que estoy preparando galletas o que estoy preparando un bizcocho, porque viene algún tipo de evento social en el que voy a llevar algo preparado. Ese día se come de horno. ¿Por qué? Pues porque el horno va a estar encendido y voy a tener que estar haciendo cosas, entonces pues hago primero las cosas saladas, luego hago las cosas dulces y hay que aprovechar el calorcito del horno, gente. Este libro en concreto es... La edición es preciosa. La edición es lo más bonita del mundo, tiene ese aire a recetario antiguo de cosas de la abuela que me flipa y me encanta, y tiene una barbaridad de recetas súper nutritivas, muy buenas, muy fáciles de hacer, porque al final cuando las cosas se hacen al horno normalmente son sencillas de hacer porque preparas los ingredientes, lo metes en una bandeja de horno, lo metes al horno y ya está. Y lo único que tienes que hacer es tener cuidado de que no se te queme la parte de arriba, y si tienes que darle vuelta a algo, darle vuelta a algo. En este caso, por ejemplo, al principio te pone un poquito, pues, a ver, hay que rayar la página. La historia del pan, el aroma del pan, todas las religiones, el pan entre la simbología del folclore, cómo amasar pan, cómo hacer pan, qué hierbas aromáticas le puedes poner al pan, darle forma al pan, diferentes tipos de pan que se pueden hacer con la misma arena, la misma agua, simplemente con proporciones diferentes, con temperaturas diferentes y con tiempos de amasados diferentes. En general es un libro que la edición en sí es muy bonita, es una lectura muy agradable para encontrar recetas, que tú digas, leche, una pizza, todo el mundo sabe hacer una pizza, pero las recetas de pizza que vosotros buscáis vienen así de bonitas, porque yo las que encuentro por internet no. Las que yo encuentro por internet además son todas exactamente iguales. La misma el mismo tipo de masa, mozzarella, pepperoni, salsa de tomate, lo montas y lo metes al horno. Pero aquí te enseñan diferentes estilos de pizza, diferentes masas de pizza, diferentes recetas de pizza.
Y la verdad es que este libro es muy bonito. Y además viene con todo esto de tartas y pasteles. Porque obviamente es horno. ¿Qué vas a hornear? Tartas y pasteles. Y galletas. Y espigas. Y crema de queso de tetilla. Crema de vainilla. Crema de sabayán. Crema de queso mascarpone. Es que está muy bien. Crema pastelera. Y mirad qué cosa más linda de edición, por favor. Mirad esto. Este libro, por ejemplo, para cocinar cosas al horno, me encanta. Y como extra, en este maravilloso vídeo de libros de recetas que recomiendo siempre tener, si sois cafeteros, en mi caso somos muy cafeteros, ¿vale? Si sois cafeteros tengo 2 recomendaciones para introduciros al mundo del café bueno. ¿Y café bueno qué es? Café de especialidad en el que tú compras en grano o compras ya molido para un tipo de cafetera especial y haces el café en casa. Por ejemplo, nosotros somos muy fan del café de por la mañana, hacerlo en la V60, y nosotros tenemos la suerte de que ya tenemos bastantes cafeteras y bastantes maneras de hacer el café y tenemos nuestro propio molinillo. Pero si vais a un sitio de café de especialidad y tienen bolsas de café, podéis decirle, oye, ¿me puedes moler esta bolsa de café? Te va a costar lo mismo, esta bolsa de café para cafetera italiana, que es la que todos tenemos en casa, que todos conocemos, que es la Moka, o para prensa francesa, o para cafetera de filtro como la V60 o como la Chemex. Tengo 2 recomendaciones de libro para vosotros cafeteros. Uno es cómo hacer el mejor café en casa. Este creo que está en español. Yo lo tengo en inglés porque, bueno, soy así de friki. Pero este libro es de un cafetero que además tiene canal de YouTube. Lo voy a linkear abajo porque un 10. Pero James Hoffmann tiene 2 libros de café. Este es de cómo hacer el mejor café en casa y es muy, muy, muy bueno. Y vosotros diréis, Chibi, es café, no puede tener tanta tontería. Sí que la tiene. ¿Vosotros habéis visto alguna vez esta cafetera? Porque yo tengo una. Es una Chemex, es una cafetera de filtro. Le pones el filtro aquí arriba y es básicamente un café de precipitación. Sale un café muy dulcecito, muy bueno. Esta es la que os he dicho que es la que utilizamos en casa, que es precisamente la V60. Y te viene con tablas de, dependiendo de cantidad de café, cantidad de agua que le tenéis que echar y a qué temperatura, y el paso a paso de cómo hacer el café en la V60. En este caso tenéis todas las cafeteras que existen, por ejemplo la prensa francesa, que la conocemos todos. Yo sé que la Moka estaba por aquí. Hay algunas que son más fancies, por ejemplo, esta es completamente de laboratorio de alquimista de hace chorrocientos millones de años. Y es muy fancy, el mundo del café es muy fancy, pero por ejemplo, tenéis también cómo hacer un muy buen café con una Moka. La Moka hace muy buen café cuando se hace bien. Y el último libro que tengo para los amantes del café es El arte del café. En este caso es igual. Normalmente te enseñan a hacer café de todo tipo, pero además es que mirad qué bonita la edición con todas las cafeteras, me muero. Os enseñan también cosas muy básicas cuando os estáis metiendo en el mundo del café, que es qué agua elegir, qué tipo de cafetera elegir, el mundo del expreso. No os metáis en el mundo del expreso. El mundo del expreso es muy caro, es muy caro. Diferentes tipos de café dependiendo de la cantidad de leche o de la cantidad de agua. Y además tiene una parte que es lo que me gusta mucho, el café de filtro. Yo os lo aviso, el café de filtro es el más fácil y el más bueno y el más rápido de hacer y os va a dar un café muy rico. Yo, por ejemplo, siempre os voy a recomendar la prensa francesa, la V60 y la Chemex. Son las 3 que yo utilizo más en casa cuando me toca preparar a mí el café. Lo único que necesitáis es un molinillo o pedir el café con la molienda ya preparada para la cafetera que tengáis en casa, una cucharita para poder agitar el café antes de que se deposite del todo cuando tiene el agua echada en el filtro, una báscula porque normalmente se tiene que hacer por tiempos para que la extracción del café sea buena, filtros y un hervidor de agua que tenga cuello de ganso, que básicamente es que siempre salga la misma cantidad de agua por la boquilla. Si puede ser, no todo el mundo lo tiene y no tenéis por qué tenerlo, pero si puede ser un hervidor de agua con cuello de ganso y medidor de grados de temperatura, ahí ya lo petáis como los chichos, porque además es que os va a servir para todo el servidor de agua. Para el té también sirve de loco. Os lo va enseñando y os lo va diciendo y os lo va contando cómo hacer un café. La cafetera ideal, que tiene más cuerpo o que tiene más claridad aromática. Y tenéis aquí una gráfica qué tipo de cafetera. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo porque nosotros tenemos en casa la prensa francesa, que es la que tiene más cuerpo, porque normalmente no filtra tanto el café, de manera que sigue teniendo esa densidad. Tenemos la V60 que está aquí, que tiene una claridad aromática muy fuerte, y tenemos la Chemex, que es la que más filtra el café, de manera que más líquido y con menos cuerpo sabe, pero más aromas eres capaz de sacar. También tenéis recetas de cómo preparar el café en esa cafetera
específicamente. Cómo preparar un buen café con la cafetera italiana. Y ya estaría, eso es todo por el vídeo de hoy, espero que os esté gustando. Yo sé que es un vídeo un poquito más tal, pero es que de verdad que tenía muchas ganas de recomendar estos libros. La excusa perfecta, porque ahora que empieza el calorcito y que la gente empieza a decir, ay, es que no me apetece estar comiendo siempre lo mismo, o es que no me apetece estar comiendo siempre ensaladas porque hace calor y es verano, tenía muchísimas ganas de recomendaros esos libros. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, dadle un me gusta, suscribirse si aún no estáis suscritos, y os dejo una pregunta para los comentarios, y es: ¿qué estáis leyendo vosotros ahora mismo? Yo estoy leyendo, y no os puedo enseñar la portada porque mi Kindle se ha vuelto gilipollas hoy, This is How You Lose the Time War en Kindle, porque me acabo de terminar un libro de Raquel Brune, creo que se llama, que es Oscuras la noche, que me ha tenido enganchadísima anoche hasta las 3:30 de la mañana, de hecho 4 menos cuarto, porque fue cuando le mandé un WhatsApp a un amigo para decirle que me cagaba en su muerto por la recomendación, y me lo terminé ayer. Entonces este es el que he empezado ahora mismo. Debo decir que voy bastantes libros por delante de mi reto de lectura, así que seguramente más o menos a mitad de año haga un recap con todo lo que llevo leído durante la primera mitad de año. Espero que tengáis una muy buena tarde y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!